Bien, buenas tardes hermanos, Escuela Bíblica Dominical, ¿a qué estamos el día de hoy? A 8, domingo 8 de febrero. Tengo dos tareas de lo que dejé. Les dejé de tarea para los que no estuvieron presentes y para los que están en el Facebook. Estamos hablando de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, donde esos tres pasajes paralelos nos hablan del discurso del Señor en el Monte de los Olivos. Y cuando el Señor dijo, que le preguntaron, ¿qué señales habrá de que se va a destruir el templo? Una de las señales era, habrán terremotos, temblores. Entonces, yo les dejé de tarea, busquen evidencias de terremotos en el tiempo del Señor Jesús, para que sepamos que sí hay registros históricos de terremotos en ese tiempo y entendamos que fue una señal antes de la destrucción del templo. Bueno, empiezo con esta de mi hermana Norma. Dice, el cronógrafo bizantino John Matalas registró que en el año 65, ¿en qué tiempo fue derrumbado el templo? 70. Entonces noten como 5 años antes. En el año 65, una serie de terremotos azotaron Antioquía de Siria, causando muchos daños a los edificios cívicos de la zona. El historiador judío Josefo también registró, fíjense con más precisión, que el 1 de septiembre del 31 antes de Cristo, Judea, es after Christ en inglés, es el 31 después de Cristo en realidad. Judea fue azotada por un terremoto tan destructivo que mató a miles de personas. El siguiente terremoto registrado que azotó la región fue el que, según el Evangelio de Mateo, ocurrió durante la crucifixión de Cristo, fechado entre el 30 y el 33 después de Cristo. O sea, el terremoto en el mismo momento que estaba el Señor en la cruz. Y otro en su resurrección días después. El siguiente, John Malalas, registró y azotó Antioquía el 9 de abril del año 37 después de Cristo. Después de lo cual el emperador Cayo, entre paréntesis Calígula, reconstruyó esta ciudad de manera monumental. Los arqueólogos incluso han encontrado señales de este terremoto en los sitios satélite de Dafnete, no estoy leyendo bien, y Al-Quda. Según Malalas, otro gran terremoto golpeó Antioquía en el año 47 después de Cristo. Y según el historiador romano Tácito, otro golpeó esta ciudad en el año 53 después de Cristo. Y luego está el gran terremoto que azotó Antioquía de Siria en el 115 después de Cristo, que destruyó gran parte de la ciudad. El terremoto de los años 129 a 132 después de Cristo, que también azotó Antioquía de Siria. El terremoto más destructivo que azotó Judea en el período romano tuvo lugar la noche anterior a la batalla de Actium, que tuvo lugar el 2 de septiembre del 31 a.C. El terremoto del año 31 a.C. fue considerado por muchos judíos como el inicio de una nueva era en la historia de Judea. Entonces, muy dramático y muy impresionante el registro. Esta es la tarea de mi hermana Loruama. Dice, terremotos, inundaciones y cataclismos que sucedieron antes del año 70 después de Cristo y antes que fuera destruido el templo de Jerusalén, que estén registrados. Esa es la tarea. Respuesta. Sí hay registros históricos judíos, romanos y naturales de terremotos, desastres naturales y eventos catastróficos ocurridos antes del año 70. No olviden que estamos leyendo esto porque Jesús dijo que iba a ocurrir. ¿Sí? Dice, o sea, antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Resumido con fechas y fuentes conocidas. 1. Terremotos antes del 70 después de Cristo. El 31 después de Cristo, gran terremoto en Judea durante el reinado de Herodes el Grande. Este del 31 es el mismo que registró mi hermana, con otras características. Consecuencias, miles de muertos, destrucción de aldeas y ciudades. Uno de los más fuertes registrados en la nación. Terremoto durante el gobierno de Poncio Pilato, del 26 al 36 después de Cristo. Fuentes, Josefo y registros romanos directos. Ocurrió en la misma época del ministerio de Jesús. Terremoto en Jerusalén en el 33 después de Cristo. Fuente, Evangelio de Mateo.
asociado a la crucifixión, aunque este es un texto religioso. Arqueología moderna ha detectado sedimentos en el movimiento compatibles con un terremoto en este periodo. Inundaciones y desastres naturales, fuentes, escritos romanos y judíos, dice inundaciones del río Jordán, no se anotaban como los conocemos, pero sí como desastres agrícolas. Tormentas severas y hambrunas, que también las profetizó el Señor. Hechos 11:28 habla de la hambruna en los tiempos de Claudio. Fuentes romanas, Suetonio y Tácito confirman crisis alimentarias en el imperio. Eventos extraordinarios en el imperio romano contemporáneo. Terremoto de Asia Menor, un 17 de diciembre. Fuente Tácito, así se llamaba el historiador. Destruyó 12 ciudades, incluida, ¿cómo dice? Cordas, ¿sí, verdad? Roma tuvo que financiar reconstrucciones masivas. Terremotos frecuentes en Siria de Antioquía. Hermana Norma también mencionó estos. Antioquía sufrió varios terremotos antes del año 70, uno de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Señales y presagios antes del 70 después de Cristo según Josefo. Josefo describe fenómenos justo antes de la destrucción del templo. Luces extrañas en el cielo, sonidos como ejércitos, un cometa en forma de espada, puertas del templo que se abrían solas. Son registros históricos de percepción colectiva. Conclusión: terremotos severos, inundaciones y hambres, desastres regionales y en todo el imperio. Eventos considerados presagios por cristianos antiguos. Todo esto está bien documentado por fuentes judías y romanas, no solo bíblicas. Enfocado solo en Jerusalén. Jerusalén antes del 70 después de Cristo. Terremoto fuerte en el 31 después de Cristo. Fuente principal, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos. Impuesto en Jerusalén. Jerusalén sufrió daños estructurales, viviendas colapsadas, muertes y crisis social. Ocurre durante el reinado de Herodes el Grande. Primer terremoto bien documentado que afecta a Jerusalén en época romana. 2. Terremoto alrededor del 33 después de Cristo. Fuentes, Mateo 27. Evidencia geológica moderna. Sedimentos sísmicos en el Mar Muerto. Descripción: temblor fuerte en Jerusalén, daños en el templo, el velo rasgado es interpretado como daño estructural. Nota histórica: aunque el texto es religioso, el evento sísmico en esta fecha es compatible con datos científicos. 3. Actividad sísmica recurrente, siglo I después de Cristo. Jerusalén se encuentra cerca del Valle del Jordán, Mar Muerto, una falla activa. Fuentes romanas y judías indican temblores frecuentes, reparaciones constantes en murallas, templos y edificaciones. No siempre se registraban terremotos menores, pero sí sus consecuencias. Crisis de agua e inundaciones repentinas. La profecía de guerras y disturbios, la revuelta judía. Este es un dato muy útil que lo voy a usar, tal vez hoy lo mencione. La revuelta judía fue del año 66 al 70 después de Cristo. Del 66 al 70, ya veremos por qué es relevante. Terremotos 31 antes de Cristo, 33 después de Cristo, perdón. Hambre, la gran hambruna del 46 al 48 después de Cristo. Y angustia social, sobrepoblación, colapsos urbanos, violencias. Excelentes tareas. Muchas gracias. Un aplauso a las hermanas. Para que nos concentremos en por qué estas investigaciones son importantes, vamos a dar un avance hoy más. Miren, vamos a Marcos 13, por favor. Hoy no traje el pizarrón. Vamos a poner Marcos 13. Dice, por ejemplo, nos quedamos en el versículo 8. ¿Alguien lea el 8, por favor? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hombres y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ok, eso Jesús lo anunció como una señal antes de que se derrumbara o que se destruyera el templo de Jerusalén. Esos no son anuncios futuros para nosotros.
Tradicionalmente creemos que el Señor está hablando de tiempos futuros para nosotros, pero son tiempos pasados para nosotros. Esto ya ocurrió. Las tareas de mis hermanas son los registros de que esto ya ocurrió. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a entender un detalle. Miren, vamos a recordar que la pregunta que le hicieron al Señor fue ¿cuál? En Marcos, la pregunta está en el verso 4. ¿Quién lee el 4? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ok, la pregunta es sobre qué acontecimiento. ¿Por qué le preguntan qué señal? ¿Cuáles son esas cosas por las que les están preguntando ellos? La destrucción del templo. Así es, porque el Señor fue lo que les anunció. La famosa anunciación de no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, eso es lo que Jesús anunció y de eso es de lo que le están preguntando. La semana pasada y la antepasada repasábamos las traducciones equivocadas donde dicen que le preguntaron cuándo será el fin del mundo. Mentira, es una mentira esas traducciones porque nadie le preguntó a Jesús por el fin del mundo, porque Jesús no anunció nada sobre el fin del mundo. Jesús anunció que el templo habría de ser derribado. Sería completamente inconsistente que le preguntaran por el fin del mundo cuando no tuvo que ver nada con lo que el Señor anunció. Sí. Acerca de lo que estaba diciendo, ellos cómo sabían que iba a ser el fin o entendieron que iba a ser el fin de la era judaica. Excelente pregunta, excelente pregunta. Recuerden que esa pregunta está en la versión de Mateo y únicamente en Mateo. Miren, antes de irnos a Mateo, vean cómo aquí no le están preguntando de nada, ni del fin del siglo, ni de nada. En la versión de Marcos no aparece, ni en la de Lucas. Es en la de Mateo donde aparece. Vamos a Mateo 24:3. En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pausa. Estas cosas es de lo que el Señor les había hablado. No quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Y luego dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Nada más aparece en Mateo. Una visión futurista, pensaríamos que le están preguntando por su segunda venida. Pero cuando dice estas cosas, Jesús anunció no el fin del mundo, el fin de la era judía, el fin del Antiguo Testamento. Y a tu pregunta, eso aparece en la pregunta que ellos hacen. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando decimos fin del siglo, en la palabra griega es aion, que significa siglo, era, época. Y más que nada le están preguntando cuál será el fin del siglo, cuál será el fin de la era. Y ahorita vamos a profundizar en eso. Aún antes de que lo preguntaras, pensaba hablar un poquito más de eso. La pregunta de Edith es, ¿cómo supieron ellos que era el fin de una era? El entendimiento, primero tenemos que regresarnos, y voy a tratar de verlo rápido, que no descuidadamente, y lo veamos. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23 le dice esto a los líderes judíos, pero sus discípulos están presentes. O sea, ¿se acuerdan que Jesús salió del templo? Y ahí es donde sus discípulos le preguntaron, pero ellos también estaban dentro del templo cuando Jesús dijo lo que dijo. Contestando a tu pregunta, y ahorita la voy a ir contestando más, ellos llegaron a esa conclusión por todo lo que Jesús le dijo a los líderes judíos, que ellos lo escucharon. Miren, vamos con lo más inmediato. Vamos a Mateo 23. 23, vamos a ver lo que dice el versículo 38, 23, 38. ¿Qué dice? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Todo lo que voy a estar leyendo lo dijo Jesús, se lo dijo a los líderes y lo escucharon los apóstoles. Entonces, él dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Está profetizándoles, está anunciándoles una desolación sobre la ciudad y sobre el templo. Me voy un poquito antes en el 37 y vemos
que va enfocado a la ciudad de Jerusalén, no al mundo. No está hablando del fin del mundo, está hablando de algo que va a suceder con la ciudad de Jerusalén. ¿Lo leen, por favor? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, el lamento sobre Jerusalén, el lloro sobre Jerusalén es por su impiedad. ¿Cómo registra el Señor la impiedad de Jerusalén? Mata a los profetas y apedreas a los que son enviados. Entonces, es el momento de que venga sobre Jerusalén el juicio divino, el juicio divino. Entonces, vean por favor lo que dice el versículo 36. El 37 fue ¿sobre quién? El 36 es ¿cuándo? Léanlo. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Sobre esa generación, esa gente que vivía en esa época. El juicio va sobre ellos. Vamos a enfocarnos un poquito en el término generación, ¿sí? Nosotros, hermanos, entendemos que aquí el Señor se está dirigiendo a los que tenía enfrente. ¿Quién recuerda cuando días después Jesús estaba ya siendo juzgado ante Poncio Pilato? Ya cuando estaban a punto de mandarlo al monte Calvario. Cuando Poncio Pilato dijo, yo no veo ningún delito en este hombre. ¿Se acuerdan que lo dijo? Y después que dijo, ¿quieren que crucifique a su rey? Y ellos cuando dijo su rey, ¿recuerdan qué le contestaron? No tenemos más rey que César. O sea, ahí están renegando no solamente de Jesús, sino de su identidad como judíos. Ellos ahí se están olvidando de que vienen del rey David y del rey Salomón y de todo. Ahí, por el odio contra Jesús, sin saberlo, a lo mejor ellos mismos, a punta de su enojo, renuncian a ser el reino de Dios. Nosotros, nuestro rey es César. Entonces, y después viene algo peor todavía que eso. Cuando dice Poncio Pilato, se lava las manos, dice, yo soy inocente, ¿de qué? De la sangre de este hombre. Y ahora cuando dice la sangre, ¿qué le contestan los judíos respecto a la sangre? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entendamos, ahí está hablando de una generación. Nosotros y nuestros hijos. ¿Y qué creen? Así fue. La sangre de Cristo cayó sobre ellos y sobre sus hijos en el año 70 después de Cristo. Entonces, por eso cuando el Señor dijo, esto vendrá sobre esta generación, el Señor ya sabía lo que había en el corazón de ellos. Esto Él lo dijo antes de que ellos dijeran, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, por favor, vayan a Lucas 21. Lucas nos da un aporte sobre este tema de la generación. Vamos a buscar Lucas 21. Miren, de entrada, vamos a buscar lo que dice, búsqueme donde dice, estos son tiempos de retribución, en Lucas 21. Porque estos son tiempos de retribución. ¿Ya lo hallaron? Aquí está. Es el 21-22. 21-22. ¿Quién lo lee? Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. La palabra retribución puede no decirnos mucho a nosotros de qué es lo que realmente está diciendo Jesús, pero la palabra retribución busquémosla en otras versiones y van a encontrar palabras más conocidas para nosotros en lugar de retribución. A ver, busquen otra versión. Adelante. ¿Micrófono? Pásenle el micrófono a mi hermana Norma. El 21-22 dice, en esos días Dios castigará a los desobedientes, tal como estaba anunciado en la Biblia. Ok, esa es una versión así de esas que más que traducir interpretan,
pero dice, ¿habrá qué? Castigar. O sea, habrá castigo. ¿Otra traducción? En lugar de retribución. Adelante. Dice, pues serían días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Esa es la palabra más puntual de lo que dijo Jesús. ¿Días de qué? Venganza. Venganza. Venganza contra los violadores del pacto que eran los judíos. Venganza contra los asesinos de nuestro Señor Jesucristo. Venganza contra todos los crímenes que cometieron. ¿Se acuerdan? Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces Jesús dice en Lucas, los días de la destrucción del templo y de la destrucción de esa generación son días de retribución o de venganza. Vuelvan a Mateo 23, por favor. Entonces fíjense bien lo que dice el capítulo 23, versículo 29. Miren, esta lectura van a ser como unos 4 o 5 versículos. Pongan mucha atención, porque es muy importante, pero necesitamos leerlos todos para que entiendan. Primero les voy a decir que vamos a leer. Jesús aquí, con otras palabras, les anuncia que viene la venganza contra ellos, que Dios va a establecer un juicio contra esa generación rebelde. Primero empieza diciéndoles, ay de vosotros. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, con signos de admiración? Jesús está llorando por Jerusalén. Y aquí vemos que dice, ay de vosotros. ¿Qué significan las palabras ay de vosotros? Un lamento con anticipación, lo que les espera. Lo que les espera, y todo esto gira alrededor de la destrucción del templo. Ay de vosotros, Edith, por tu pregunta, no olvides que todo esto lo escucharon los apóstoles. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué les llama? Les llama 7 veces, les llama hipócritas. Aquí vamos a ver por qué les llama hipócritas. ¿Por qué? Porque edificáis los sepulcros de los profetas. O sea, porque ustedes van a los sepulcros y los limpian, los adornan, lo que sea, sin saber que sus antepasados fueron los que los mataron. Vean lo que dice: edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Está diciendo que ese es un acto de hipocresía, que por fuera se ve como algo piadoso, pero está siendo un acto de hipocresía. ¿Por qué? Vean el siguiente versículo. Dice: y ustedes dicen, mientras decoran, mientras adornan los sepulcros, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, están aceptando que sus padres, sus antepasados, fueron los que derramaron la sangre de los profetas. E hipócritamente dicen, si nosotros, los de esta generación, hubiéramos estado ahí, no hubiéramos sido sus cómplices. O sea, hipócritas. Entonces vean cómo el Señor lo señala en el verso siguiente. Dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces Jesús está hablando de generaciones. La generación de sus padres mataron a los profetas. Y ustedes son los hipócritas que adornan esos mismos sepulcros donde yacen los huesos de los que sus padres mataron. Vamos a pensar en lo que dijo el Señor en Lucas. Son días de retribución o días de venganza. ¿Venganza contra qué? Contra la sangre derramada de todos los justos. Véanlo por favor el que sigue. Dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Cuando dice vosotros también llenad, eso lo expliqué hace mucho tiempo, Jesús está diciendo, ustedes van a hacer lo mismo que hicieron sus padres. Ustedes van a llenar la medida, ustedes ahora me van a matar a mí. O sea, así como sus padres mataron a los profetas de su tiempo, ustedes que están de hipócritas, ustedes llenan la medida de sus padres, o llénenla. Es decir, aquí estoy yo. El Señor está anticipando que lo van a sacrificar a Él. Hermano, en otra traducción dice que ellos van a terminar lo que habían comenzado sus papás. ¿Qué? Van a terminar lo que comenzaron sus papás. Exacto. O sea, está diciendo que ustedes van a terminar de hacer la obra impía de sus antepasados ahora con Él. Entonces, de entrada Jesús sabe que lo van a masacrar.
y les dice, ustedes van a hacer lo mismo que sus antepasados. ¿Sale? Versículo siguiente. Dice, serpientes, otra vez, generación de víboras. Cuando les dice generación de víboras, ¿cómo debemos entender de qué generación está hablando? De la presente, de esa. Ustedes son una generación de víboras. Ya otro hombre de Dios les había dicho lo mismo en esa misma época. ¿Quién les dijo eso? Juan el Bautista. Cuando los escribas y fariseos iban a su bautismo, también les dijo generación de víboras. Entonces es esa generación presente, los hombres de ese tiempo. Entonces Juan les había dicho generación de víboras. ¿Se acuerdan? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora Jesús dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces Jesús está diciendo que el destino de esa generación de matadores de hombres de Dios es la condenación en el infierno. ¿Cómo escaparéis? La pregunta ¿cómo escaparéis? Es una pregunta retórica. No vas a escapar de la condenación del infierno. ¿Estamos? Versículo siguiente. Esta es la parte importante que les quiero comentar. Dice, por tanto, no nada más con Jesús, ¿se acuerdan? O sea, la traducción es de completen lo que sus padres iniciaron. Ahora está diciendo, no nomás me van a matar a mí, también van a matar a mis seguidores. Véanlo aquí. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. El Señor está anunciando, les voy a mandar a mis apóstoles, les voy a mandar a todos mis seguidores, a ustedes, esta generación de víbora. Dice, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Todo eso lo pueden encontrar con detalle en el libro de los Hechos. Todo eso que dijo, a unos los van a matar y crucificar. Ahí viene la muerte de Esteban, ahí viene la muerte de Jacobo, ahí viene la muerte de tantos hombres de Dios, tantas persecuciones. Entonces dice, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces Jesús está anunciando que esa generación es perversísima, tanto como la de sus antepasados. Verso 35, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre, pausa, para que venga sobre vosotros toda la sangre. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Va a venir sobre vosotros toda la sangre. ¿Qué significa va a venir sobre vosotros? Para que venga sobre vosotros. Juicio, va a venir el castigo. Por eso decía en Lucas, son días de retribución o de venganza. Ellos mismos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros o que venga sobre nosotros. Entonces Jesús está diciendo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Entonces, qué terrible cosa, que la generación de los tiempos de Jesús iba a ser objeto de la ira de Dios y les iba a cargar la cuenta y el pago por toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Y dice, desde la sangre de Abel, el primer justo cuya sangre fue derramada allá por el Génesis, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Eso aparece en el libro de Crónicas. Entonces, es interesante que el Señor está diciendo, esa generación va a cargar, sobre ella va a venir toda la sangre. Si quedara duda, vean el 36. Léanme el 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo, la venganza, la retribución, el castigo, el juicio, ustedes lo van a pagar por toda la sangre que ha sido derramada. ¿Por qué? Sonaría injusto, ¿no? Es justo, Dios es justo. ¿Por qué? Porque ellos argumentan, cuando me fui hasta atrás, que decoraban los sepulcros de los profetas. O sea, ellos estaban conscientes de que sus padres fueron asesinos de profetas y todavía hipócritamente decían, nosotros no hubiéramos sido cómplices. Mentiroso, estás por completar la obra de tus padres. Entonces ellos, conscientes de que sus padres fueron criminales en contra de los hombres de Dios, ellos iban a terminar haciéndolo. Entonces cuando dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, entendamos que en una generación para los judíos
duraba 40 años. Y no debe haber confusión aquí de que Jesús anunció que esos hombres que lo estaban escuchando, recuerden que también los apóstoles lo estaban escuchando, estaban oyendo de Cristo, ustedes la van a pagar. Ahora, si alguien tuviera dudas, les voy a dejar una tarea. Está en la Biblia la respuesta, no tienen que irse a otras fuentes. Según Mateo 1, donde aparece la genealogía de Jesús, ahí van a encontrarme textos donde se habla de generaciones. Generaciones. Entonces la pregunta es, en base a ese texto, ¿qué es una generación? ¿Cuánto dura una generación? Me van a decir ustedes, ay hermano, pues ya dijo de 40 años. Sí, pero lo que quiero es que ustedes lo documenten de ahí. ¿De dónde salen los 40 años? ¿Sí? O sea, busquen, se los voy a plantear de una manera más directa. Busquen cómo se demuestra que en ese pasaje una generación dura 40 años. ¿Dónde dije? Mateo 1, donde aparece la genealogía del Señor. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor, y eso es nada más para que ustedes se documenten que así lo definía la Sagrada Escritura. De tal manera que Jesús, cuando dice, todo esto vendrá sobre esta generación, Jesús lo dijo en el año 30. Y para unos judíos una generación dura 40 años. Entonces Jesús con una precisión matemática anunciaría que eso se iba a cumplir en el año 70. Así. Entonces, viéndonos a la pregunta de Edith en base a la pregunta de los apóstoles, ya después vendría todo lo de Jerusalén, Jerusalén, vuestra casa queda desierta, etcétera. Nos vamos a 24:3 de Mateo y la parte final de la pregunta, cuando dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para interpretarlo correctamente, no se nos debe olvidar señal de qué, de cuándo vendrá la retribución, la venganza, el juicio, cuándo será derrumbado el templo. Y la pregunta, ¿y del fin del siglo? Ahí ellos entienden que Jesús está diciendo que ahí se va a acabar todo el sistema judío. Ya no más sacrificios, ya no más templo, ya no más ofrendas, se va a acabar todo. De ahí responde, ¿cuándo será el fin del siglo? No está hablando como para ustedes y para mí, un siglo dura 100 años, pero la palabra es aión, más que decir cuántos años, está hablando de una época. ¿Cuándo será el fin de todo lo judío? Por eso, ¿sí quedó más o menos, Edith? Por eso, si vamos a Marcos 13, vamos a ver esto. En el versículo 7, este texto lo vimos la semana pasada. 13:7, ¿quién lo lee? Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces, guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Te la pregunta es, ¿el fin de qué? El sistema judío, hermano. Del sistema judío, no el fin del mundo, porque el tema no es el fin del mundo. Entonces, hay muchas iglesias que han confundido estos textos por años y creen que el Señor está hablando del fin del mundo, cuando evidentemente está hablando del fin de la era judía con la destrucción del templo. Sí, hermano. Hermano, entonces cuando el Señor les da ese juicio a los judíos y que les dice que eso va a terminar, ya no vale todo lo que ellos están haciendo después de que el Señor ya da por terminado todo eso. Ya no tiene ningún valor. Ya no tiene ningún valor porque en el libro de los Hechos ustedes pueden encontrar que en el capítulo 2 emerge la iglesia. ¿Con qué emergió la iglesia en Hechos 2? ¿O en qué momento? ¿En qué? En el día del Pentecostés, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo. Ahí surge la iglesia. Pero aunque la iglesia surge, el templo sigue en pie. El sistema judío sigue en pie. ¿Recuerdan en Hechos 3, cuando Pedro ora por el cojo y el cojo sale brincando? ¿Dónde estaba el cojo? En la puerta del templo llamada La Hermosa.
¿A qué iban Pedro y Juan? A la oración. Los grandes debates de Pedro y Juan con los sacerdotes fue en el templo. Y tenemos una carta enorme y riquísima y hermosa, que es la carta a los Hebreos, donde te dice cómo se hacen los sacrificios y ya no tienen valor. Cristo es el verdadero sacerdote, el verdadero sacrificio, el verdadero templo, el verdadero reposo, y todo eso lo escribe cuando aún esté en pie el templo. El templo estaba destinado a desaparecer, de manera que ya había ocurrido el sacrificio de Cristo, sustitutorio y único. Todos los demás sacrificios ya no tenían ningún valor. De ahí lo que yo les he dicho. Hoy en día hay una gran fiebre que se va a reconstruir otra vez el templo, sin entrar en detalles. Aunque se llegara a reconstruir, seguiría el mismo criterio del libro de los Hechos. No tiene ningún valor para Dios eso. Tal vez tenga un valor para los judíos, tal vez tenga un valor para la nación de Israel, pero para Dios no tiene ningún valor. Así es, justo los que no creyeron en el Mesías. Exacto. Bien, entonces, ¿vamos bien con esto? Ok. Entonces ahora, habiendo visto esto, vamos ahora a volvamos a Marcos 13 y vamos a revisar. En el versículo 8 fue donde nos quedamos, lo de los terremotos. Ahora vean lo que dice el 13:9. ¿Quién lo lee? Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Bien, este texto lo vimos en la primera clase, la de hace ya 15 días. Recuerden esto. Cuando el Señor dice, pero mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. ¿A qué vosotros se está refiriendo? A sus discípulos. No se está refiriendo a otra generación de otros tiempos. Esta era una indicación puntual para ellos. Por eso les dice, mirad por vosotros mismos, porque ¿qué les advierte que va a pasar con ellos o qué les van a hacer? Concilios, sinagogas, delante de gobernadores y de reyes. Entonces dice, los entregarán en las sinagogas. ¿Qué era una sinagoga? Un lugar de reunión donde se reunían a adorar. Un lugar de reunión parecido a lo que le llamaríamos iglesia, pero en realidad era para estudiar la ley, estudiar la Torá, y en realidad todos tenían que ir a adorar al templo. Pero en la sinagoga era el sitio de leer. Entonces dice, los van a entregar a los concilios y en las sinagogas os azotarán. El anuncio es a nivel judío. ¿Quiénes los van a azotar en las sinagogas? ¿Quién era el que podía azotar? ¿Quién sería el azotador en una sinagoga? Los judíos mismos, los gobernadores, los dirigentes. Entonces Jesús está anunciando que la persecución iniciaría con los mismos judíos. Que los mismos judíos que no aceptaron a Cristo serían los primeros perseguidores de la iglesia. Este dato es muy importante, el dato lo está dando el Señor. ¿Por qué? Porque evidentemente, hermanos, nosotros sabemos por la historia que en el Imperio Romano hubieron grandes persecuciones sobre los cristianos. Y hay bien identificados emperadores romanos que fueron fieros perseguidores. Nerón, Diocleciano, Domiciano, fueron perseguidores, pero antes de ellos, antes, los primeros que persiguieron a la iglesia fueron los judíos incrédulos. Fueron los primeros, y lo podemos revisar en el libro de los Hechos, ahorita se los digo platicadito. Entonces, dice, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Entonces, yo no puedo tomar este texto y aplicármelo a mí o a otros hermanos, porque esto es para los judíos de la primera generación de cristianos. Los primeros cristianos eran los que iban a pasar eso. A mí no me van a llevar a ninguna sinagoga. ¿Sí me explico? O sea, debemos contextualizar bien el texto. Entonces cuando nosotros vemos, vamos de memoria en el libro de los Hechos.
Cuando Pedro pronuncia el primer discurso en el día del Pentecostés, Pedro termina la predicación poderosísima y le dicen todos los judíos que lo están oyendo, después de que Pedro dice: sepan pues ustedes que este Jesús al que vosotros crucificasteis, ¿Dios qué? Le ha hecho Señor y Cristo. Pedro en esa predicación está acusando a todos los judíos. Era el día del Pentecostés. Estaban en Jerusalén reunidos todos los judíos que podían viajar a Jerusalén. Hagan cuenta que tenía toda la nación enfrente, así como un día la tuvo Elías en el Monte Carmelo. Pedro tenía a todos los judíos y les dijo: sépase pues, estoy viendo el versículo 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús al que, ¿quién crucificó? Ustedes lo crucificaron, toda la nación. Pedro no está diciendo que fue Caifás, que fue Pilato, que nada, toda la nación. Dice: este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces aquí vemos la primer gran conversión de judíos que reconocieron su culpabilidad por haber crucificado a Cristo. Aunque no lo hicieron en lo individual cada uno, todos al rechazarlo lo mandaron a la cruz. ¿Entienden eso? Entonces dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro está diciendo: este es el Mesías que ustedes habían estado esperando desde siempre. ¿Sí? La reacción de ellos está en el versículo siguiente. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Han reconocido su culpabilidad. Para aquellos que dicen que la iglesia es solo puros gentiles y que los judíos no necesitan aceptar a Cristo, no. Estos hombres estaban reconociendo que habían dado muerte a Cristo y ellos le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué hay detrás de esa pregunta de ¿qué haremos? ¿Qué le están preguntando a Pedro realmente? ¿Cómo resarcir el daño? ¿Cómo resarcir el daño? ¿Cómo dejar de ser acusados por un hombre de Dios como Pedro por los crucificadores de Cristo? Pedro les contesta, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos, o sea, cambien de rumbo, cambien de bando, dejen de ser contrarios a Cristo y vengan a Cristo. Es el arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Bautícese porque el bautismo era un acto externo que todo mundo lo podía ver. Entonces, no sean cristianos de la secreta. Muéstrenle a todo el mundo por medio del bautismo que realmente se han convertido a Cristo. Y cuando dice en el nombre de Jesucristo, el valor que le daban los judíos al nombre, estaban diciendo: no es nomás sumérgete al agua, invoca el nombre de Jesucristo, aquel al que tú crucificasteis, y entonces tu pecado te será perdonado. Ahora, si nos vamos al versículo, dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nos vamos al versículo 39, al 40, creo que es el 40, ahí está. ¿Quién me lee el 40? Y me dicen por qué los puse a leerlo. ¿Quién lo lee? Y con otras muchas palabras testificaba y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué creen que me los llevé hasta ese texto? Para comprobar, hermano, que esa generación es la que se va. Exacto. Porque Pedro estaba diciendo: esta generación va a pagar toda la sangre de los justos que se ha derramado. Y va a ocurrir. Y ustedes sean salvos de esta perversa generación. Para que ustedes no pasen por lo que va a pasar esta generación. El juicio venidero. Sálvense del juicio venidero. Sean salvos de lo que viene sobre Jerusalén. Entonces hay una perversa generación que lo va a pagar duro, y la exhortación de Pedro a muchos judíos: sean salvos, porque
Porque si no aceptan a Cristo, ustedes también van a perecer. ¿Sí? Si después continuamos, Pedro enfrenta a los sacerdotes en 2 o 3 ocasiones. Y en una de esas ocasiones, el sacerdote le reclama a Pedro y le dice, es que ustedes lo que quieren es echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Saben dónde está eso? Creo que está en 5, Hechos 5. Hechos 5, 5:28. Vamos, sí, 5:28. Bueno, espérense, es interesante, lean desde el 27. Vamos primero el 27. A ver, ¿quién lo lee? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Pausa. ¿Por qué los traje a ese texto? Acuérdense lo que vimos en Marcos 13. Ya se los había advertido el Señor Jesucristo. Los van a entregar a los concilios. Bien rápido ocurrió. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Vean la pregunta en el verso 28. ¿Qué dice? Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Por qué los llevé a ese texto? Sobre todo en lo último, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Por qué los? Eran los mismos que el Señor les dijo, terminen lo que comenzaron. Así es. ¿Verdad? Son los mismos y los mismos que dijeron su sangre caiga sobre nosotros. Ellos solo se invocaron la venganza de Dios sobre ellos y ahora se quieren zafar. Y vean, es que interesante, dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, ya para cuando los confronta el sacerdote, ya los apóstoles habían predicado por todo Jerusalén que Jesús fue muerto por los judíos y les esperaba un terrible castigo y sean salvos de esa perversa generación. Entonces por eso dice, ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Sí, así es. Ahora fíjense por favor, vamos a hacer un recorrido rapidito de cuando los apóstoles señalaban a las autoridades judías de haber dado muerte al Señor Jesús. Véanlo. Miren, vamos a Hechos 2 y vamos a ver lo que dice el 2:23. ¿Quién lee el 2:23? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ese es un ejemplo. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Quiénes eran los inicuos? Los romanos. Ustedes lo entregaron a los inicuos, a los que no tenían parte ni suerte con las cosas de Dios. Entonces dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Esto lo dijo Pedro el día del Pentecostés, que ya cité, cuando les dijo que se arrepintieran. Pero ahora vamos a ver a Pedro en el templo. Pedro en pleno templo. Vean lo que le dice a los judíos en el 3:13. ¿Qué dice? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vean la acusación de Pedro. Ustedes entregaron y negaron a Cristo delante de Pilato cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad. O sea, no fue ni encontrado culpable y ustedes estaban ahí todavía de aferrados, ¿verdad? Bien, vamos a ver lo que dice el 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. ¿Quién es ese homicida? Barrabás. O sea, fue delito tras delito. Ustedes negaron al santo y pidieron la libertad de un homicida. Ustedes prefirieron pedir libertad a un homicida y prefirieron acusar y dar de muerte al santo. Ahora, veamos lo que dice, por favor. Déjenle una vez el 15. Y matasteis al autor de la vida,
a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Les estoy dando textos de lo que el sacerdote se refería: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, porque era lo que divulgaban continuamente los apóstoles. Ahora, Pedro, ¿se fijaron cuando le dijeron los sacerdotes a Pedro: ahora quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? ¿Qué había dicho? Cuando los llevaron al concilio, los sacerdotes dijeron: ¿qué no les dijimos? ¿Qué no les prohibimos que hablaran en ese nombre? Es porque ya era la segunda vez. Vamos a ver, la primera vez fue en Hechos 4. Vean Hechos 4 y vean lo que decía el 4:10. Aquí Pedro directo diciéndole a los sacerdotes. ¿Quién lo lee? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahí está diciéndole claramente: a quien vosotros crucificasteis. Está acusándolos. Vean el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la piedra reprobada por ustedes. Están dando cumplimiento a una profecía. Ustedes fueron los destructores de la piedra del ángulo que es Jesús. Ya está profetizado, hermano. ¿Qué? La piedra del ángulo, parece que es el 118, 21. Salmo 118, exactamente. O sea, el profeta, tal vez debe haber sido David, en el 118 dijo que Jesús iba a ser reprobado por los edificadores, y después de ser reprobado se iba a convertir en la principal cabeza o piedra de la construcción. Vamos a ver unos más rapidito. Vamos hasta el 7, la defensa y muerte de Esteban. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 7, 7:52. ¿Qué dice? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esteban, con otras palabras, repite lo que les había dicho Jesús antes de morir. Jesús les había dicho: son unos hipócritas. ¿Se acuerdan qué hacían con los sepulcros de los profetas? Los adornaban. Dice: y ustedes todavía hipócritamente dicen: nosotros no hubiéramos sido cómplices de nuestros padres, pero ustedes llenan la medida de sus padres y van a crucificarme. Ahora, ya con Jesús resucitado, vean lo que dice Esteban: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A todos. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Mataron a todos los que anunciaron la venida del Señor. Y ahora, ¿qué hicieron con Jesús? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces los apóstoles, aunque Esteban no era apóstol, pero los apóstoles, todos los cristianos, continuamente con mucho atrevimiento le decían a las autoridades: ustedes son los entregadores, ustedes son los matadores. Ahora vámonos a Hechos 13. Hechos 13. Esto, el objetivo, hermanos, es que les quede bien claro que la predicación de los apóstoles era para remarcar lo que el pueblo de Israel, en este caso las autoridades, hicieron con el Señor Jesús. Vamos a ver lo que dice el versículo 13, 26 y 27. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjense, si vamos al 26, ¿sí van siguiendo porque estamos viendo estos textos, hermanos? Si ven el 26, ¿a quién va dirigido el mensaje de Pablo en ese día? A los judíos, hermanos. O sea, Varones hermanos. a los judíos, ¿verdad? ¿Qué había dicho Pedro el día del Pentecostés? Sed salvos ¿de qué? De esta perversa generación. Será Pablo no está en Jerusalén predicando ahí, pero está predicándole a judíos que estaban en esa ciudad. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios,
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. El contexto de salvación para los judíos tenía dos sentidos. Uno, el de nosotros, la salvación de nuestra alma y evitar la condenación. Pero para ellos, localmente, geográficamente, la salvación de la ira venidera que venía sobre los judíos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces dice, vamos a ver el versículo 27. ¿A quién está acusando Pablo ahí? A los que leían la palabra todos los días. Contéstenme conforme al texto. A los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores. ¿De qué los está acusando? De no haber conocido a Jesús. ¿Y qué más no conocieron? Ni las palabras que iban a oír todos los días a las sinagogas, todos los días de reposo. Y lo que dice, ¿cumplieron esas palabras? ¿Cómo cumplieron esas palabras? Al condenarle. ¿Sí? Bien. Entonces, hermanos, con esto creo que basta y sobra para entender que los apóstoles tenían bien claro que ellos tenían que predicar con urgencia a todos los judíos que se volvieran a Cristo, porque estaba de por medio su vida. Iba a venir la ira de Dios, y vino la ira de Dios sobre todos los judíos que no aceptaron a Cristo. ¿Cómo se salvaron los judíos que sí creyeron? Dime, Edith. Esto se podría aplicar como un tipo y figura de lo que va a pasar cuando Cristo ya venga en su segunda venida de verdad. Porque el pueblo que ya sabía, ya conocía todo lo que el Señor le dijo, ellos estaban preparados para cuando iba a ser la terminación de la era y la destrucción de Israel. Y entonces los que no, pues no, o sea, ni volviendo a escuchar y escuchar, no entendieron y ahí sí condenaron. Pues. Y mírelos ahorita igual. Exacto, entiendo tu punto. Vamos a ir. No. Ok, sí, es que la pregunta es, los apóstoles al estar predicando sean salvos de esta perversa generación y vino el juicio de Dios sobre todos los judíos incrédulos. La pregunta es, ¿cómo se salvaron los judíos que sí creyeron? Esa fue la pregunta. Así es. Para allá vamos. Exacto. Oyeron al Señor. Porque cuando el Señor anunció que iba a haber destrucción sobre el templo, Él les dijo qué hacer. Así fue. Y así fueron salvos. Vamos a verlo rapidito en el tiempo que nos queda. Vamos a Marcos 13. En Marcos 13, gracias por recordarme la pregunta, porque luego me hizo un comentario Edith, pero vamos a verlo. Miren, ¿cuándo dijo el Señor que iba a ocurrir todo esto? En esta generación. Bien, si nos vamos nosotros a lo que dice el versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál fin? ¿Cuál fin? El fin del sistema judío. Se los tengo que decir así para que no estén pensando en el fin del mundo. ¿Sí? ¿Todos? O sea, si a veces parece que lo digo así como kindergarten, es para que lo vayan entendiendo. Entonces, pregunta, ¿por qué el Señor anunció, y así ocurrió, por qué fueron aborrecidos de todos? Primero, de todos, ¿quiénes? ¿Quiénes eran esos todos? Los judíos. O sea, no me expandan esto a todo el mundo, todo es a nivel judío. Los judíos que los oigan predicar los van a aborrecer. ¿Vieron cómo repudiaban a Pedro? Cuando Esteban les predicó, lo mataron a pedradas, los azotaron y todo. Entonces hay que entender el contexto. Seréis aborrecidos de todos los judíos incrédulos. No creas que te va a aborrecer tu tía, la abuelita de allá a la vuelta. No, el Señor está hablando en aquella época y en aquel lugar. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermano, Sí. Ahorita en la actualidad, los judíos, ¿cuáles serían? Los judíos, se lo voy a contestar así. Los judíos siguen existiendo. Descendientes físicos de Abraham siguen existiendo. Los judíos hasta el día de hoy, la mayoría siguen sin creer
en Jesucristo como el Mesías. Son los que no aceptan a Así Jesús. es, así es. Iba a decir más detalle, pero me privaría de esto. Hay mucho que decirles de los judíos actuales, les prometo decirlo después, para verlo aquí. Dice, mas el que persevere hasta el fin. Entonces ya dijeron, ya contestaron correctamente, el fin de la era judía. Ahora contéstenme eso mismo, pero ¿cómo se va a presentar el fin de la era judía? Con la destrucción del templo. ¿Ok? Entonces el Señor dice, el que persevere hasta el fin, porque los judíos eran muy hostigosos. Los judíos obligaban a los judíos que habían creído a renegar de la fe. Por ejemplo, por eso existe la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es una carta a los judíos que creyeron en el Señor y estaban siendo hostigados para regresarse al judaísmo natural. Y por eso la exhortación era para ellos. Ustedes deben aguantar hasta el fin, hasta que esto se acabe, ¿ok? Entonces, ya a partir de eso, ¿qué dice el Señor en el verso 14? Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues puesta donde no debe estar, el que lee entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bien, voy a empezar por la parte más simple. La pregunta de por cómo le hicieron los que sí creyeron para ser salvos. Ahí está la parte final. Los que estén en Judea huyan a los montes. Huir de Jerusalén. No se queden en Jerusalén, porque en Jerusalén va a ser el acabose. Pero algo que deben ustedes ver es que el Señor dice que cuando se derrumbe el templo se va a cumplir lo que anunció el profeta Daniel. ¿Se acuerdan que ya estudiamos las 70 semanas de Daniel? Vamos a poner rapidito Daniel 9:26. Daniel 9:26, ¿qué profetiza? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahorita dejen las semanas de lado. Enfóquense, Daniel profetizó, se quitará la vida al Mesías. ¿Sí? Como consecuencia de que se le haya quitado la vida al Mesías, ¿qué va a suceder? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, lo que anunció Daniel es justo cuando el Señor ahora dice, no quedará piedra sobre piedra y sucederá en esta generación. Entonces, lo que Daniel anunció por allá en el año 540, algo así, se cumplió en los tiempos de la generación que mató a nuestro Señor Jesús. Está perfectamente ligada la profecía de Daniel con la profecía del Señor. Por eso, volvamos a Marcos 13:14, y ahora Jesús dice, pero cuando veáis la abominación desoladora, cuando la veáis, ¿quién o quiénes? No, mana. A ver. Por eso me voy al kinder otra vez. ¿Quiénes iban a ver la abominación desoladora según ese texto? Los discípulos de Jesús. La generación de ese tiempo se me quedó ciclada con lo que enseñan los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas están aferrados que nosotros veremos la abominación desoladora. No. Daniel habló de la abominación desoladora justo cuando fue derrumbado el templo. Y Jesús aquí lo anuncia. Ustedes, esta generación, les va a tocar ver la abominación desoladora que anunció el profeta Daniel. ¿Perdón? Ah, sí, ya pasó. Sí. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces, cuando veas la abominación, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿En qué consistió la abominación? Cuando el templo estaba en pie, habían reglas muy estrictas de quienes no podían entrar al templo y qué cosas estaban totalmente prohibidas. En el año 70, las legiones romanas, con sus estandartes paganos, con sus águilas, con sus imágenes de Júpiter, penetraron hasta el templo, hasta el lugar santo. Esa fue la abominación desoladora. Entonces hay que entender eso y que lo veamos así. Justo antes de la abominación desoladora, dice ahí, cuando veas la abominación desoladora, huyan a los montes. Vamos a ver cómo lo dijo en Lucas 21. Vean cómo lo dijo en Lucas 21.
versículo 20. 21-20. ¿Quién lo lee? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aguas. Esto es primero que lo que estamos leyendo en Marcos 13. Primero, vas a ver a Jerusalén rodeada de ejércitos. Rodeada, todavía no destruida. Rodeada, sitiada. Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, dijo el Señor, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ya cuando veas a Jerusalén, huye. Volvamos a Marcos 13:14 y ahí ya Jesús habla, y cuando veas la abominación desoladora del que habló Daniel, Daniel no dijo de qué se iba a tratar. Daniel simplemente dijo que iba a haber una abominación desoladora. Jesús ya nos aclara en qué consiste, que Jerusalén va a ser rodeada por los ejércitos y va a haber la abominación. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Ok? Siguiente versículo, 15. Híjole, ya se me fue el tiempo. Lo voy a leer yo. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de la casa. ¿Qué sentido le está dando el Señor a huyan de Jerusalén? En el instante, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Nada que se me olvidó la visa láser. No, vámonos, ¿ok? Versículo 16. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Verso 17. 17. Ahí está. Mas ay, ¿qué es un ay? Un lamento. Mas ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Ay, va a estar feo, porque cuando Jerusalén esté sitiada, rodeada de ejércitos, ya no van a dejar entrar ni agua, ni alimentos, ni nada. Va a ser, de eso se trata un sitio. Ay de las que críen en aquellos días. ¿Qué dice enseguida? Orad pues que vuestra huida no sea. ¿Qué pasó? Ya pasó. Años 70 después de Cristo, Sobeida. No. Es un anuncio de Jerusalén, de Judea. No se sienta mal, lo viene oyendo. Mucha gente está, ¿qué? Porque todos nos han dicho que eso todavía no pasa. Pero eso ya pasó. Vamos a verlo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Verso que sigue. Porque aquellos días serán de tribulación. ¡Auch! ¡Auch, auch, auch! El que tenga ojos para entender, lea. Porque aquellos días serán de tribulación. ¿Cuáles días? Esos días que van a llegar. Los días de la destrucción de Jerusalén. Nos han contado una película en la que hemos creído sin leer la Biblia. Nos han enseñado a no leer la Biblia. Nos han exhortado a no leer la Biblia. Nomás les creemos sin verificar. Entonces el Señor dice, aquellos días serán de tribulación, cual nunca había habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Jesús dice, ya no va a haber otra tribulación como la que hubo. ¿Y ahora qué hago con mi canto de marino? ¿Y ahora qué hago con todos mis libros y mis discos? ¿Y qué hago con mis predicadores favoritos que me están diciendo, te vas a quedar? ¿Ahora qué hago? Sigue leyendo la Biblia. Entonces, versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ¿cuáles días? De esto que estamos hablando, nadie sería salvo. ¿Qué dijo Pedro? Sean salvos de esta perversa generación. Dice, pero por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. En este contexto, ¿quiénes fueron los escogidos? Los que creyeron en el Señor. Ellos fueron los que creyeron, fueron salvos y fueron los que prestaron atención a huir de Jerusalén. Les voy a dejar otra tarea aparte de lo de la generación y le paramos. Los hermanos que huyeron y fueron salvos de esa perversa generación, fíjense bien,
El texto dice, huyan a los montes. Seamos más específicos, investiguen a dónde huyeron. ¿A dónde huyeron los judíos cristianos que escaparon cuando el Señor les dijo, los que estén en Judea huyan a los montes? ¿A dónde específicamente? Estoy preguntando por una región, provincia, ciudad. O sea, ya no me digan a las montañas o a los montes porque eso dice el texto. Pero la pregunta es específicamente a dónde huyeron. Está registrado en la historia a dónde huyeron esos judíos cristianos que fueron salvos de esa perversa generación. ¿Estamos? ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Sobreviviendo? ¿A dónde huyeron los cristianos judíos de Kerman? ¿A dónde huyeron los judíos cristianos siguiendo las indicaciones del Señor? ¿verdad? Muy bien, hermanos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Se sienten bien? ¿Van a dormir bien? Ok. Muchas gracias. Bueno, hermana Gaby, le dejo lugar. Y de mi parte, pues Dios los bendiga. Me gustaría que nuestra hermana Edith nos despidiera. Hermana Edith. Así es, bendito Padre Celestial, le damos gracias que en esta tarde, Padre, nos permite seguir conociendo de su palabra. Gracias porque también nos da el entendimiento para poder comprender pues, los tiempos, Padre, de lo que usted está haciendo y ha hecho ya también, Padre. Gracias también le damos por la vida de nuestro hermano Alejandro. Bendice su vida, sigue dando la salud, las fuerzas, el entendimiento para que siga compartiendo de tu palabra, Padre, y ayúdanos a seguir creciendo y a ser de bendición también a aquellos que no te conocen todavía, Padre. Bendícenos ahorita que nos vamos a retirar, llévanos con bien y guárdanos también, Padre bendito, para seguir adelante y siendo, Padre bendito, un instrumento en tus manos. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Le pido a mis hermanos líderes que ahorita que ya terminemos, les quiero decir algo brevísimo y no se me vayan a ir. Yo sé que no se van. Me aguantan un poquito, por favor. Gracias. Sí, hermana.